Imaginemos por un momento un billete de $100. Ahora, imaginemos que le acercamos una llama a una de las esquinas y vemos cómo empieza a quemarse, despacito. Al final, ¿qué queda? Bueno, literalmente solo cenizas de lo que era un trozo de papel bastante sucio hecho de algodón y lino. A ver, con ese papel no podemos alimentarnos, no nos abriga en invierno y definitivamente no sirve para construir un refugio si hay tormenta. Sin embargo, por ese pedacito de papel, las personas trabajan un tercio de sus vidas, se desatan guerras enteras y hasta se construyen imperios históricos. Es una locura, ¿verdad? Y justamente por eso es genial arrancar con este análisis visual para explorar a fondo esta increíble paradoja. Entonces, la gran pregunta que cae de madura es, ¿qué es realmente el dinero? Pensemos en esto. Si mañana por la mañana la humanidad entera, en una especie de acuerdo silencioso, decidiera simplemente ignorar el dinero, ese billete de $100 perdería todo su poder en un abrir y cerrar de ojos. Su utilidad física para nuestra supervivencia sería de cero. Exactamente cero. Así que, si no tiene un valor práctico directo para mantenernos vivos, el gran misterio que tenemos que resolver hoy es descubrir qué es realmente eso que mueve al mundo entero y sobre todo por qué le damos tantísimo poder sobre nuestras vidas. Bueno, la respuesta corta a ese misterio es súper sorprendente y les aseguro que rompe unos cuantos esquemas. Resulta que el dinero en realidad no existe en el mundo físico. Así como lo escuchan, es fundamentalmente una red de confianza. Es una estructura totalmente invisible que nos conecta como sociedad y hace posible que colaboremos a escala global. Pero claro, para entender cómo llegamos a tejer esta red pero tan compleja, es necesario hacer un viajecito en el tiempo y de paso derribar un par de mitos enormes sobre nuestros orígenes económicos y sobre cómo interactuábamos en la antigüedad. Seguramente en algún momento nos enseñaron que, antes del dinero, lo que existía era el trueque puro, ¿no? Esa imagen súper idílica de dos vecinos intercambiando bienes felices de la vida. Pero resulta que los antropólogos modernos han descubierto que esto es básicamente un mito, y el gran problema está en algo que los economistas llaman la doble coincidencia de deseos. Imaginemos esto en un mercado antiguo. Alguien tiene un montón de manzanas frescas y las quiere cambiar por algo útil. Se cruza con otra persona que tiene pescado podrido. Lógicamente no lo quiere. Lo que realmente necesita es un hacha de bronce. Pero, si el dueño del hacha no tiene ganas de comer manzanas, el trato fracasa rotundamente. El trueque real era rarísimo y súper problemático justamente por esta falta de coincidencia entre lo que uno ofrece y lo que el otro busca. Para salir de ese inmenso embrollo logístico, las comunidades primitivas dieron un paso que fue, honestamente, brillante. Inventaron el dinero mercancía. En las islas del Pacífico, por ejemplo, usaban conchas de cauri. En el Imperio Romano usaban la sal. Y de hecho, un dato buenísimo, de ahí viene exactamente la palabra salario. Incluso en las prisiones modernas se usan los cigarrillos. Y esto funcionaba de maravilla porque estos objetos tenían un valor real o estético que absolutamente todo el mundo reconocía. Fue como el primer gran intento de estandarizar la confianza para poder comerciar sin depender de esa bendita doble coincidencia de deseos. Ahora, el siguiente gran salto, el verdadero cambio de las reglas del juego, ocurrió por ahí del año 600 a.C. El rey Aliates de Lidia, en lo que hoy es Turquía, tuvo una idea revolucionaria. Hasta ese momento, cada vez que se quería comprar algo, había que pesar pedacitos de oro o plata para asegurar que el trato fuera justo. Un proceso bastante tedioso y propenso a trampas, la verdad. ¿Cuál fue la gran innovación? El gobierno empezaría a pesar el metal de antemano, fundiéndolo en unos discos uniformes de electro, que es una mezcla natural de oro y plata. Y al golpear ese metal caliente y ponerle el sello real con la cara de un león, el rey mismo estaba garantizando su peso y su pureza. Y así, de un martillazo, nació la moneda oficial. Y ojo, porque ese pequeño sello real lo cambió absolutamente todo, marcando una transición psicológica monumental. En muy poco tiempo, las monedas griegas y romanas inundaron el mundo conocido. De repente, ya no había que preocuparse por si el comerciante de enfrente era honesto o no. Chao a las balanzas, chao a morder el metal para ver si era auténtico. ¿Por qué? Porque la confianza se había trasladado por completo. Ahora, solo era necesario confiar en el sello del emperador, que estaba ahí, bien firme en el metal. La autoridad central se convirtió en la gran garante de esta red de confianza, agilizando el comercio de una manera que nunca antes se había visto. Pero claro, no todo era color de rosa. El dinero de metal tenía un defecto gigantesco. Pesa una barbaridad.
Imagínense el dolor de cabeza logístico y el altísimo peligro de los bandidos al tener que transportar miles y miles de monedas de hierro con un agujerito en el centro para hacer pagos a larga distancia. Entonces, en el siglo XI, la dinastía Song en China se topó con un problemón. Se quedaron sin cobre para hacer monedas. Y la brillante solución que encontraron cambió la economía para siempre. Emitieron el Jiaozi, el primer papel moneda de la historia. La idea era súper audaz. El gobierno guardaba el metal pesadísimo en sus bóvedas y a cambio entregaba una hoja de papel ligerita con caligrafía negra y sellos rojos. Ese simple papelito demostraba que el metal te pertenecía y ahorraba la pesadilla de tener que cargarlo. Y así comenzó la expansión de lo que podríamos llamar la gran abstracción. Cuando el explorador Marco Polo volvió a Europa y contó que allá, en la China del Gran Khan, la gente andaba comprando sus cosas con simples pedacitos de corteza de árbol firmados, la reacción fue de incredulidad total. Los europeos pensaron que el hombre había perdido la razón. ¿Cómo iba a tener valor un simple papel? Pero bueno, la eficiencia siempre termina ganando. Unos siglos después, superando esa desconfianza inicial, los orfebres de Londres y los banqueros de Florencia terminaron copiando el mismo sistema por pura conveniencia. De ahí terminarían haciendo el sistema financiero basado en el patrón oro, donde un papelito en el bolsillo representaba una cantidad exacta de oro físico, guardadito y seguro en un banco. Esa promesa súper firme de que el papel siempre estaría respaldado por oro se mantuvo durante muchísimo tiempo, hasta que llegamos a un momento crítico, un punto de inflexión en la historia moderna, el 15 de agosto de 1971. Ese día, hablando muy serio desde el despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció medidas de emergencia para defender al dólar. Declaró que suspendía temporalmente la posibilidad de cambiar dólares por oro. Y sí, pongamos ese temporalmente entre unas comillas gigantescas, porque terminó siendo permanente. Ese es, sin duda, uno de los eventos económicos más trascendentales del siglo XX. En ese preciso instante, el sistema financiero global dio un salto al vacío. De forma oficial y generalizada, el dinero dejó de estar atado a un metal precioso guardado en alguna bóveda del mundo. Lo que nació de ese salto al vacío es exactamente lo que rige nuestras vidas hoy, el dinero fiat. Y la etimología de la palabra es fascinante. Viene del latín y significa que se haga o por decreto. Así que, desde aquel histórico día en los años 70, pasamos a depender de un sistema loquísimo donde el dinero conserva su valor pura y exclusivamente porque los gobiernos declaran que lo tiene. Y más importante aún, porque la sociedad en su conjunto decide creer en esa declaración de manera colectiva. Ya no hay oro respaldando cada billete que cambia de manos. Es, en su forma más pura y absoluta, un gigantesco acto de fe colectivo. Y ojo, que el viaje hacia la abstracción no se frenó en el papel impreso por los gobiernos. Hoy en día, la desmaterialización del dinero es casi total. Para ponerlo en perspectiva, menos de un 10% del dinero que existe en el mundo entero es físico. Billetes, monedas, menos del 10%. La inmensa, abrumadora mayoría de los fondos que mueven el comercio mundial, que pagan salarios y con los que se construyen ciudades enteras, son solo representaciones digitales. Son apenas unos y ceros almacenados electrónicamente en los gigantescos servidores de los bancos centrales. Es increíble pensar que a lo largo de la historia pasamos de cargar el enorme peso del oro a la asombrosa ligereza de los datos informáticos. Entonces, al comprender esta digitalización tan masiva, la llegada de nuevas tecnologías se siente como el paso lógico y natural, marcando un choque total entre el concepto clásico del oro y la revolución de los activos criptográficos. En estos últimos años, con la invención de la tecnología blockchain y criptomonedas como Bitcoin, se ha lanzado un experimento financiero totalmente inédito en la historia de la humanidad. Por primerísima vez, se está ensayando un tipo de dinero que no depende de la escasez de minerales extraídos de la tierra, ni tampoco de las promesas, decretos o políticas de un gobierno. Todo esto se basa pura y exclusivamente en reglas inmutables de matemáticas y ciencias de la computación. Es una forma completamente nueva y compleja de construir esa red de confianza. Si miramos hacia atrás y trazamos todo este arco evolutivo fascinante, es para no creerlo. Empezamos dándole un valor inmenso a unas simples conchas marinas que alguien encontraba en una playa remota. De ahí pasamos a depositar nuestra fe en el peso y los sellos de las monedas de oro de reyes antiguos. Después dimos ese salto loquísimo a los pagares de papel de la China medieval que terminaron conquistando al mundo. Y hoy, bueno,
Hoy confiamos plenamente en algoritmos súper complejos que viajan por el ciberespacio a la velocidad de la luz. La lección más grande que nos deja todo este recorrido es que la historia del dinero no es realmente una crónica sobre objetos que podamos atesorar. Es, en el fondo, la crónica de los increíbles lazos de confianza que la humanidad ha sido capaz de tejer para colaborar, comerciar y construir el mundo hiperconectado en el que vivimos. Al final del día, el dinero vale exactamente lo que vale nuestra palabra como sociedad. Así que, habiendo alcanzado esta profunda comprensión sobre la verdadera naturaleza del valor, nos queda una interrogante flotando en el aire que merece mucha reflexión. Hemos visto cómo los pilares de nuestra economía cambiaron drásticamente, evolucionando desde el pesado metal hasta llegar a abstractas líneas de código en una red global. Si el dinero es verdaderamente solo una ilusión que se sostiene gracias a la confianza que todos compartimos, ¿cuál será el próximo gran salto? ¿En qué o en quiénes se elegirá depositar la fe el día de mañana para seguir colaborando a escala global? Es un cuestionamiento enorme que, sin lugar a dudas, va a definir el futuro de nuestras economías y el rumbo de las sociedades que están por venir. Ha sido un verdadero placer compartir este recorrido analítico. Hasta la próxima.